Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Foro Médico, nuevamente con ustedes compartiendo temas relativos a salud como cada jueves de estreno. Hoy nos convoca un tema muy interesante, de hecho que creo que nunca lo hemos abordado en Foro Médico y me parece oportuno hacerlo, sobre todo porque contamos en Paraguay con especialistas que están trabajando en esta área. Hoy hablamos de genética, epigenética y los genes de los paraguayos. Atención con esto, ¿qué características digo bien, arrojan de nosotros los test genéticos? Así que de esto vamos a hablar esta noche. Nos acompaña la licenciada Jimena Quevedo. Ella es nutricionista, clínica funcional, es especialista en salud digestiva, alergias alimentarias, autoinmunidades, nutrigenética y metabolímica. ¡Wow! ¿Cuántas especializaciones tiene la licenciada? ¿Qué tal, Licen? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lilian? Qué gusto poder acompañarte en otro programa del Foro Médico. Muchas gracias. Para nosotros es un placer y realmente a Jima hace muchísimos años que la vengo entrevistando y cómo has crecido profesionalmente es impresionante, Jime. Seguimos creciendo y aprendiendo siempre, gracias. Sí, tenés una sed de aprender impresionante y eso es muy bueno porque también nos da la posibilidad a nosotros de poder beneficiarnos de todo tu conocimiento, ¿sí? En materia de salud y sobre todo nos ayudas a vivir mejor. Ayudarle a los demás, que es la idea. Exactamente. Y bueno, y la nutrición, como yo siempre repito en este programa, ha tomado un protagonismo impresionante, ya que es transversal a todas las enfermedades y es transversal a la calidad de vida, podríamos decir, ¿no? Hoy no se habla de calidad de vida, sino se habla de una buena nutrición. Y una nutrición precisa. Una nutrición cada vez más precisa y direccionada a la individualidad del paciente, que en parte es hoy nuestro tema. Ya, y creo que eso es lo que se comprendió a lo largo también de este tiempo. Sí, totalmente. Es lo que se viene trabajando y va a ser cada vez más precisa y más preventiva. Me encanta. Bueno, vamos a hablar de genética. Vamos a dividir, porque tenemos un programa que aparentemente es largo, pero es cortito. Entonces nos quedamos a veces corto con los temas y hemos establecido con Jime hacer un bloque de genética. ¿Qué es la genética? Siempre hablamos de la genética. Qué buena genética. La genética, los genes. ¿Será que van a tener los genes del papá, los genes de la mamá? Contanos un poquito más. ¿Qué es la genética? La genética, bueno, hablemos un poquitito de lo que es la estructura. Nuestros genes, específicamente el ADN, está dentro de nuestras células, en el núcleo, ¿verdad? El que tuvo biología en el colegio se va a acordar, la célula, el núcleo, y dentro del núcleo están los cromosomas, que tienen forma de X. En esos cromosomas, por ejemplo, Lilian, están como que protegiendo los cromosomas, los famosos telómeros, que hoy los telómeros son indicadores de longevidad, de eterna juventud. Cuanto más largos los telómeros, somos más jóvenes y vivimos más y mejor, vitales. Y dentro de esta estructura está el famoso, que nosotros sabemos que es el ADN, ¿sí? Y ese ADN está formado por dos cordoncitos que se van liando. Tan largo es el cordón que si nosotros desenredamos ese cordón, tenemos 2 metros de información genética en cada cromosoma, ¿sí? Y esos cordones, la mitad vienen de la mamá, 50%, y 50% vienen del papá. Y ahí está nuestra información genética toda en conjunto, protegiéndose por los telómeros dentro de nuestras celulitas. Ya, los telómeros se van acortando a medida que pasan los años, ¿no? Sí, se cree que más o menos una persona nace con más de 10.000 telómeros cuando uno es chiquito. Después en la juventud y con el estilo de vida, la oxidación, el estrés oxidativo de nuestras células, en la vida adulta tenemos como 7.000 telómeros y si de por ahí nuestro estilo de vida no es tan bueno, terminamos con menos de 4.000 telómeros en promedio. Hoy ya se puede medir también los telómeros, el largor de los telómeros por estudios genéticos. ¿O se hacen acá en Paraguay? Se están empezando a hacer, ya tenemos. ¿Y qué se consigue con la medición de los telómeros? Ver qué tan longevo, qué tan eficaces son nuestras células en, por ejemplo, bajar esa carga oxidativa o inflamatoria y también, por supuesto, la tendencia a enfermar o no. Mira, ¿y se puede detener el acortamiento de los telómeros de alguna manera con una buena nutrición? Se puede detener con una buena nutrición y con una buena carga de antioxidantes. ¿Sí? Que hoy también está muy de moda la suplementación, ¿no? Alimentos limpios, eso ayuda bastante. Y la actividad física también, que hoy se suma como uno de los pilares fundamentales para tener una buena calidad de vida. Y el sueño y tratar de cuidar por lo menos el ambioma, el ambiente en el que vivimos, ¿verdad?
Ya, son factores, digamos, multifactoriales, valga la redundancia, que inciden mucho en el acortamiento o la permanencia, porque de hecho que se va acortando. Se va cortando naturalmente, pero hay personas que conservan los telómeros bastante largos. Ajá. Y se cree que son personas que van a ser longevas, sanas, muy saludables. ¿Eso depende también de los genes? No, depende del estilo de vida. Solamente. Y depende mucho también de la epigenética que vamos a hablar, que es lo que hay alrededor de los genes. Ya, eso desmitifica mucho el tema de decir, por ejemplo, bueno, mi papá o mi mamá murió, mi papá murió joven, mi mamá murió joven, antes de los 60, yo voy a morir joven. O sea, que prácticamente queda fuera de esas posibilidades con esto que nos estás contando, ¿no? Totalmente. Hoy ya se sabe que uno no está condenado a sus genes. Como vos dijiste, si el abuelo tuvo cáncer, si el papá tuvo cáncer, tal vez tengamos la carga genética, pero tal vez nos gatillemos porque tengamos un buen estilo de vida, entonces no precisamente vamos a gatillar nosotros un cáncer. Uh-huh. Y hablando también de los telómeros, mucho responde al estrés y los pensamientos. Una profe mía muy querida brasilera, la profe Anet Marum, que es una de las maestras más grandes a nivel mundial de nutrigenética y metabolómica, en sus clases siempre dice, las células escuchan nuestros pensamientos. Entonces hoy se está hablando mucho de salud mental, el control del estrés, ese intentar gerenciar o administrar los pensamientos también increíblemente pueden llegar a influir en nuestras celulitas. Es como verosímil eso para muchas personas, ¿no? Dice, como que si pienso me voy a curar, pero increíblemente hay como una modificación en las células cuando hay otra actitud ante cierta situación que pueda atravesar la persona, ¿no? Claro, escuchamos esos casos de personas, por ejemplo, que de repente llevan una enfermedad grave, pero que oran, meditan, gerencian bastante, trabajan bastante en la parte de los pensamientos y el manejo de estrés y lo llevan de forma tal vez un poco más buena. Sí, el proceso. Y está la respiración también, Jimmy, la respiración, que también tiene un rol protagónico muy importante. Muy importante. Son todas prácticas para justamente hackear, que es la palabra que ahora se está usando mucho, biohacking, hackear un poquitito nuestros genes. Ya. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otra información arrojan nuestros genes? Nuestra genética en realidad nos dice, un estudio genético va a decir cómo nosotros somos, ¿verdad? Cómo nosotros somos, y existen dentro de las ciencias ómicas otros tipos de estudios que tal vez uno no está familiarizado todavía, pero de a poquito van a ir saliendo, se va a ir utilizando. Los profesionales van a estar capacitados para usar estos estudios, que son, por ejemplo, los test de metabolitos. Los metabolitos son, como decir, las pequeñas sustancias que las células generan después de hacer todos sus procesos, y eso hoy ya es medible en sangre y en orina. En orina es bastante mucho más común y tal vez la info sea mucho más abundante. Por ejemplo, un estudio de metabolitos nos dice cómo estamos nosotros, cómo está procesando, metabolizando nuestro cuerpo, cómo está haciendo sus distintas reacciones. Mientras que un test genético dice cómo somos, cómo somos y cómo estamos. Esos dos estudios están circulando, se están utilizando, dicen mucha información muy valiosa. Y de repente es útil, Lilian, en el sentido de que vamos a encontrar en el consultorio, y yo como nutricionista, y seguro alguno que otro nutricionista se siente identificado con ese paciente que no baja luego de peso. Probamos todo tipo de dietas, la cetogénica, la vegetariana, la dieta de la luna, la paleo, el ayuno, y el paciente no está bajando de peso. O de repente el paciente que siempre está anémico, ya le dimos hierro, le dimos vitamina C, le damos carne, vísceras, y le está costando mucho lograr absorber ese hierro. Esos son como puntos fuera de la media, son esos pacientes, esos casos muy particulares en los cuales tal vez hay polimorfismos genéticos, que vamos a también hablar después, o pequeños defectos de fábrica que hacen que sus genes no sean tan eficaces. Perfecto. Bueno, muchísimo tenemos que desarrollar todavía con la licenciada Jimena Quevedo. Ella es nutricionista clínica funcional. ¿Me permitís? Vamos a hacer la primera pausa de la noche, agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad e Innovación por apoyar este programa. Corte brevísimo y volvemos enseguida.
Regresamos con Foro Médico, hoy hablando de genética, epigenética y los genes de los paraguayos. Ese va a ser un tema que vamos a desarrollar en un tercer bloque, así que estén atentísimos. ¿Sí? Las características que arrojan de nosotros los test genéticos que se realizan en Paraguay, felizmente, y ya no solamente está centralizado en un solo lugar, porque esto hace rato que se realiza, pero siempre estaba como centralizado con algunos profesionales y tiene un costo también, hay que decir. Esto tiene un costo para los que pueden hacerlo. Ya Jimena nos va a aclarar ese punto. Ahora vamos a hablar de lo que es el imprint metabólico. ¿Sí? Parece difícil. Acá Jimena nos lo va a hacer fácil. ¿Verdad, Licen? Sí, el imprint metabólico es una etapa súper importante que yo creo que en Paraguay no se habla mucho y hay que hablar tal vez justamente cuando uno está armando su familia y está pensando tener un bebé. Ah, mira. Como una etapa de planificación sería. Es una etapa de planificación, vamos a decirle genética o epigenética. El imprint metabólico es esa fase en la que la mamá y el papá se están preparando para dar lugar a un bebé. Y es la etapa en la que erróneamente pensamos que solamente la mamá es la que tiene que cuidarse en esta etapa, que tiene que tomar sus suplementos, su ácido fólico, su multivitamínico. Pero en realidad el papá también tiene que cuidarse porque, como habíamos hablado, 50% del ADN viene del papá, 50% del ADN viene de la mamá. Entonces, esta etapa del imprint metabólico es súper importante que, por ejemplo, los papás se suplementen si hacen falta, por ejemplo, con omega 3, que vamos a hablar después, que es súper importante que la mayoría de los paraguayos tomen suplemento de omega 3. El ácido fólico, un ácido fólico bueno, un ácido fólico metilado, metilfolato sería la forma. ¿Qué es metilado? Es de fácil absorción y de fácil aprovechamiento. Es la forma en la que deberíamos empezar a tomar el ácido fólico, más orgánico, más absorbible, más aprovechable por el cuerpo. Y las multivitaminas, pero también cuidar la alimentación, que sea menos ultraprocesada, que sea más alimentos del suelo, más alimentos fisiológicos. Cuidar también la etapa del sueño. La ingesta de alcohol, por supuesto, tanto papá y mamá. El cigarrillo también es un factor que daña muchísimo los genes. También el manejo del estrés, el sueño. Entonces, esta etapa del imprint metabólico engloba todas estos aristas a tener en cuenta. Porque la genética vamos a pasarla y la expresión genética de los papás va a pasar directo a los hijos. Y es más, estos genes pasan 3 generaciones. Lo que yo hago le va a afectar hasta a mis nietos. Hasta la 3ª generación. Ya. Y el varón también tiene que suplementarse con todo lo que estás diciendo, ácido fólico, omega y todas esas cosas. Vos sabés que sí, Lilian, hay estudios que demuestran que es importante tal vez que el hombre también se suplemente con ácido fólico. ¿Cuánto tiempo? Y se habla de 6 meses antes. El hombre debería empezar a cuidar su salud 6 meses antes de empezar el proceso de buscar un bebé, y la mujer por lo menos 1 año antes. Antes se hablaba de 3 meses antes, hoy ya se habla de 1 año antes para preparar esa microbiota, esos genes, un cuerpo mucho menos inflamado, mejor suplementado. Pero sin embargo, la mayoría de las mujeres que empiezan a suplementarse con ácido fólico lo hacen ya en la etapa del embarazo acá en Paraguay. Es como que se embarazan. Y porque convengamos en que casi nadie planifica, llega de repente el bebé, incluso muchas parejas dicen vamos a esperar unos años y de repente apareció el bebé y se empiezan a suplementar con ácido fólico a partir del primer trimestre de embarazo. Eso es, no sé, ya es tarde. Y es una etapa que se salteó básicamente en esa preparación de la fase del imprint metabólico. Es como que se debería de haber anticipado. O sea, ¿puede tomar la mujer que empieza ya una vida conyugal a tomar ácido fólico por las dudas? ¿O necesariamente tiene que ser para concebir, consulto? Y tal vez anticipar 1 año antes de empezar a buscar, preparar el cuerpo. No precisamente al casarse, de por ahí si uno se casa y ya quiere ir encarando, buscando un embarazo, sería interesante. Pero no es contraproducente, no es contraproducente consumirlo si uno no está en busca de eso. Dependiendo mucho del perfil justamente genético y de alimentación y del estilo de vida de la persona. Si es una persona con una alimentación muy carente, porque el ácido fólico ¿en dónde hay? Está en las hojas verdes oscuras. Claro. ¿Cuántos paraguayos consumen todos los días 300 miligramos de hojas verdes oscuras? Quiere decir que tenemos una carencia de esa vitamina. Totalmente, y es tan importante porque el ácido fólico ayuda en el embarazo, pero también ayuda a formar neurotransmisores, a formar ADN, a que las células se vuelvan a recuperar.
Es uno de los nutrientes más carentes según los análisis de sangre que yo creo que cualquier profesional de la salud puede avalar. Y creo que evita lo de la espina bífida también, ¿no? En niños. El desarrollo del tubo neural de bebé depende muchísimo del aporte de ácido fólico. Sí. Es fundamental. Bueno, perfecto. ¿En el imprint metabólico agotamos el tema o hay más que nos quieras contar? Creo que eso es lo que tendríamos que entender de la fase del De la fase, la primera fase, la fase más importante, podríamos decir. Bueno, ahora hablemos de la epigenética. Que Dios mío, la epigenética es el boom actualmente en todo y bueno, y nos permite cambiar muchas de las condiciones que creíamos que tendríamos que llevar a lo largo de nuestra vida y que incluso podrían acompañarnos hasta el final. ¿Es así? Es así. La epigenética es básicamente el gatillo. La pistola es la genética y tal vez el gatillo es la epigenética. Nosotros no podemos modificar nuestros genes y eso es lo interesante de hacer un test genético, que va a ser una inversión de una sola vez. Como dijiste recién, tienen su costo hoy en día, de acuerdo a la demanda, seguro que se va a ir haciendo más accesible, pero un test genético uno se hace una sola vez en la vida y carga muchísima información que le va a servir siempre. No cambia. Claro. La epigenética sí, uno puede cambiar. La epigenética va a ser todo lo que está por encima de nuestros genes, o sea, el estilo de vida, cómo nosotros le estamos tratando a esos genes, cómo dormimos, cómo comemos, cómo está esa microbiota intestinal, cómo gerenciamos el estrés, cómo descansamos, hacemos ejercicio. Todo eso engloba lo que hoy se habla básicamente como epigenética. Es todavía difícil de medir la epigenética, no hay test exactamente que midan muy exactamente la epigenética, pero en un mínimo común se habla de un buen estilo de vida. ¿Sí? La epigenética podríamos decir que modifica la genética. Modifica la expresión de nuestros genes. Ajá. Para que se expresen de forma eficaz o positiva. Claro, o sea, yo puedo tener una carga genética, por ejemplo, de papá, mamá, abuelo, en cuanto a algunas enfermedades como cáncer, ACV, infartos masivos, ¿sí? Porque decís que la genética va hasta la tercera generación. Todos cargamos hasta una tercera generación. Sí, ¿no es así? Así mismo. Bueno, entonces a partir de toda la carga genética que yo puedo tener a través de la epigenética, yo podría cambiar todas las condiciones de vida, todas las posibilidades que tengo de tener alguna enfermedad a lo largo de mi vida. Totalmente. La epigenética es la que finalmente va a orquestar cómo se va a expresar la genética, cómo va a responder nuestro cuerpo a las enfermedades. Y una de esas expresiones de la epigenética es la famosa, que también se está hablando mucho, no es común tal vez, pero es la metilación. La metilación en sí es una de las formas en la cual la epigenética se manifiesta en los genes. Y es interesantísimo porque la gran mayoría de los paraguayos, por ejemplo, con riesgo cardiovascular, son pacientes metiladores. Que ¿cómo se puede ver la metilación en forma básica? Por ejemplo, en laboratorio podemos espiar la metilación con el marcador de la homocisteína. Explicarle a la gente qué es la metilación, en un lenguaje más sencillo, ¿sí? En un lenguaje sencillo, la metilación puede ser cómo nuestros genes están siendo dañados o están siendo menos eficaces en algunas funciones. ¿Como una oxidación sería? Como una especie de oxidación. Ajá. ¿En qué se relaciona, por así decir, la metilación en la salud cardiovascular? También en cómo nuestro cuerpo va a utilizar vitaminas del complejo B que dan energía, dan también mucha reposición. Y cómo nuestro cuerpo va a desintoxicarse de alguna otra manera, cómo nuestro cuerpo va a generar algunos antioxidantes. Entonces esa metilación es muy importante, siempre ir espiando y controlando dado el caso. Sí, parecería muy complejo, pero sin embargo es bastante simple, ¿no? Porque todo guarda relación finalmente con el estilo de vida, Jimena. Totalmente. La mayoría de las personas que, por ejemplo, tienen riesgo cardiovascular, vamos a encontrar, por ejemplo, su análisis de sangre, una homocisteína altísima, por encima de 10, y una vitamina B12 bajísima, que son antagónicas, por así decir. Son dos marcadores que funcionan juntitos. Entonces esa es una forma de tener una pequeña referencia de cómo están ventilando nuestras celulitas. Ya, y todo eso se hace a través de estudios, obviamente, ¿no? Sí. Que estamos hablando. Es a través de marcadores genéticos. Y eso se hace, ¿hay un estudio de epigenética que puede realizarse la persona hoy día? Hay estudios que hacen referencia del estado de la epigenética, pero más se están estilando los estudios de los genes. De los genes. De la predisposición. A partir de ahí, digamos, yo me hago un estudio genético y a partir de ahí es como que yo tengo una ruta a seguir.
según través de la epigenética. ¿Podría ser así? modificando nuestra epigenética. Modificando nuestra epigenética. Eso mismo. Ajá. Sí, la idea es modificar aspectos del estilo de vida. Ahora, en qué porcentaje incide la epigenética para que se logre ese objetivo? A ver. En nuestros genes la epigenética lleva el 80% del porcentaje de cómo se va a modificar, cómo va a cambiar nuestros genes. El estilo de vida es lo que canta cómo va a estar nuestra salud en los próximos años. Es mucho. Es muchísimo. Es mucho el 80%. Ahora, lo que hay que hacer es tomar conciencia de eso, ¿no? Tomar conciencia e ir conociendo el cuerpo, sus necesidades, sus individualidades. Pero primero de dónde venimos también, porque fíjate que estamos partiendo de una base de lo que es la genética y todo lo que nuestros ancestros, por decirlo de alguna manera, vivieron y cómo murieron, porque eso es lo que se descubre a través de un estudio genético, ¿no? La carga genética que tenemos. La predisposición genética que tenemos. ¿En qué aspectos no somos tan eficaces? Uh-huh. Eso es lo que nos dicen los estudios genéticos. ¿Cuáles son las particularidades de nuestros genes? Claro. Y a partir de ahí como que tenemos un mapa nosotros para decir, bueno, vamos a trabajar sobre esto. Un mapa que ustedes realizan. Y el cual consensúan con nosotros para que tomemos conciencia de la necesidad de cambiar ciertos aspectos de nuestra vida, de nuestros hábitos. Sí. ¿Es así? Es así. Tenemos información de, por ejemplo, cómo se están metabolizando las vitaminas, cómo los genes están comportándose con la oxidación, cómo el hígado está limpiando, cómo el intestino se está inflamando, la predisposición de que tiene un intestino de inflamarse. Muchísima información podemos sacar de un test genético. Qué lindo, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla la ciencia, cómo avanza y qué posibilidades nos da para vivir mejor, para cambiar, para poder modificar una situación o una condición que puede manifestarse a lo largo de la vida. Hasta el envejecimiento se está pudiendo, hasta hay posibilidades de detenerlo, según lo que me estás diciendo con los telómeros, ¿así es? Así es. Entonces es cuestión de animarse y empezar a hacer los cambios, ¿no? Y sobre todo que todos puedan acceder a este test sería maravilloso. Sería maravilloso. Hoy en día el test tiene su costo, sí. Pero a medida que vayamos pidiendo y que más personas conozcan, se va a ir haciendo más accesible, seguro. Como todo. Bueno, ¿me permitís? Vamos a hacer otra pausa comercial muy breve, vamos a regresar en un segundo y estamos hablando de genética, epigenética y bueno, y los genes de los paraguayos que vamos a ver si ya tocamos en este bloque. Volvemos enseguida. Regresamos con el tercer bloque de Foro Médico y hablando de genética, epigenética. Y bueno, vamos a hablar ahora de los test genéticos. ¿Qué son los test genéticos? ¿Cómo se realizan los test genéticos? Los test genéticos que disponemos en el mercado son test que se realizan con un hisopado de saliva. Las analizan a través de la saliva y se envían, dependiendo del laboratorio, de la procedencia del laboratorio, tal vez a Estados Unidos, a España, a Brasil, que son los que actualmente estamos contando a nivel país. ¿No tenemos nosotros posibilidad de hacerlo acá? Con el tiempo yo creo que sí. Se realizan acá las tomas de muestras, pero la evaluación, la interpretación del estudio lo hacen afuera. Son equipos costosos. Todavía no contamos con el equipo para hacerlo aquí, pero yo creo que próximamente, en algún momento, vamos a tener yo creo que sí, porque vos sabes que esas cosas, es impresionante cómo avanza la tecnología y avanza todo, porque en este programa también hace unos años hablábamos nosotros de la robótica, recuerdo, con el doctor Abarzúa, y él, bueno, operaba en Uruguay. Yo no siempre repito esto porque a mí me sorprende cómo pasa tan rápido primero el tiempo, porque parecía ayer que estábamos hablando, y bueno, ya pasaron 2-3 años y hoy contamos con robótica en Paraguay, por ejemplo. Fíjate, así que dentro de unos años esto ya va a ser una realidad en Paraguay. Si la microbiota ya estamos evaluando acá en Paraguay, yo creo que estamos cerca. Fíjate, eso por ejemplo tampoco se hacía. No, pensábamos que era algo súper distante y hoy ya contamos con un laboratorio que evalúa la microbiota intestinal, vaginal u oral del paraguayo. Fantástico, después me vas a contar de eso. Bueno, ahora continuamos, te interrumpí, por favor. Estos estudios entonces son analizados en el exterior y llega como un manual, yo le digo la Biblia de la salud de cada paciente. Y en ese manual tenemos la información de todo, de cómo tiene que ser la alimentación, que es a lo que nosotros los nutricionistas nos interesa, en qué puntos nuestros genes son flojos y por sobre todo qué es lo que evalúan esos test genéticos, los polimorfismos genéticos, las variaciones en la secuencia de esos genes que al principio hablamos.
en qué no son tan eficaces nuestros genes, porque ahí es donde nosotros queremos actuar y potenciar a través de estrategias nutricionales, de suplementación o de estilo de vida. ¿Sí? Ya, se puede visibilizar en ese estudio posibles enfermedades que pueda tener la persona si no cambia sus hábitos. La carga genética. Ajá. Por ejemplo, lo que por lo menos yo, como te dije, Lilian, estoy encontrando bastante en los estudios genéticos de mis pacientes son polimorfismos genéticos en receptores de colesterol LDL. El paraguayo le tiene mucho miedo al colesterol y siempre que vemos un colesterol alto nos asustamos todos, ¿sí? Es interesante entender que hay casos muy individuales en los cuales hay genes, y es una realidad porque hay pacientes que lo tienen, que son menos eficaces, por ejemplo, para meter ese colesterol, porque el colesterol LDL es el que está circulando en sangre y tiene que entrar al hígado para ser metabolizado, y ahí se procesa esa grasa oxidativa, por así decirlo. Existen polimorfismos en los receptores del hígado para atrapar ese LDL, llevar al hígado y que lo procese correctamente. Entonces, ¿qué pasa ahí? El LDL empieza a subir. Y uno no sabe por qué, si se está cuidando, está con su dieta, pero el LDL sigue subiendo. Entonces tal vez sea un polimorfismo genético en esos receptores. Y ahí, bueno, ¿y qué yo hago entonces? Bueno, entendiendo ese metabolismo, sabemos que esos receptores de LDL van a responder bien, por ejemplo, a un control en los niveles de glucosa e insulina en sangre. Hay que cuidar cómo está manejando su consumo de azúcares el paciente. Y generalmente el paciente con colesterol alto, con LDL, colesterol malo, alto, que no es tanto así, tiene azúcar e insulina alta. Una de las cosas que tenemos que hacer es reducir considerablemente eso a través de la alimentación. ¿Qué otra cosa podemos hacer con este paciente que ayuda mucho a que esos receptores se limen o se limpien? Los niveles de vitamina D. Hay que mantener buenos niveles de vitamina D en sangre para que esos receptores respondan, se estimulen y atraigan ese LDL al hígado. O sea, es prácticamente como una hoja de ruta, como dije hace rato, que permite modificar ciertas cosas para que eso vaya solucionándose de alguna manera y sobre todo para que se detenga la progresión de algún tipo de enfermedad que en algún momento podría aparecer en nuestras vidas. Es así. Es así, prevenir y anticiparnos muchísimo a que aparezca una enfermedad. ¿Cuál es el polimorfismo, dijiste? Polimorfismo. LDLR, receptor de LDL. Ya, ¿y cuál es el más marcado en el paraguayo? Yo estoy encontrando mucho polimorfismo en ese receptor de LDL y también en una proteína que se llama PSK9, que es también como un componente que degrada ese receptor. Ajá. ¿Y qué pasa? ¿Qué traen las referencias científicas? Que si hay polimorfismo en el receptor de LDL y en esta proteína, hay un altísimo riesgo cardiovascular por formación de placas de ateromas en el paciente. Aumenta considerablemente el porcentaje de riesgo. O sea, aumenta la prevalencia de infartos. De infartos o accidentes cerebrovasculares también. Que es una de las causas de muerte, principales causas de muerte. En Pero Paraguay. no solamente en Paraguay, ¿eh? Yo creería que eso es a nivel regional. No sé qué información tenés al respecto. Podría ser a nivel Latinoamérica y a nivel mundial, tal vez América. Debe de ser a lo mejor alguna carga genética. Vamos a saber seguramente en un tiempo. Latina. Bueno, aunque los países del primer mundo, bueno, ellos tienen el problema de la obesidad. El también, cáncer. Y el cáncer. Bueno, ahora, ¿qué otra cosa arroja el test? Digamos, o los genes, en este caso, de los paraguayos, a través del test. Estoy encontrando bastantes polimorfismos. Por ejemplo, yo trabajo mucho con pacientes con problemas digestivos, intestinales e inmunológicos. Y hay un gen que se llama FUT2, que es un marcador de la capacidad que tiene el aparato digestivo de generar el moco protector. Porque todo el aparato digestivo está como que empañado con un moco protector que hace que no hayan bacterias invasoras, que como por así decir, que la inmunidad esté bien protegida, bien resguardada. Y estoy encontrando bastantes pacientes con polimorfismo en ese moquito protector. Pacientes que no están generando moco protector, y tenemos muchísima disbiosis de la microbiota intestinal en Paraguay. Muchos pacientes que tienen, por ejemplo, Helicobacter pylori a nivel estomacal, o tienen de repente mucha prevalencia de sobrecrecimiento de hongos o de bacterias a nivel del intestino delgado, que de repente cuando encontramos ese polimorfismo en un estudio trabajamos muchísimo en estimular la formación de ese moco protector del paciente y en cuidar mucho más el intestino. Ya, explicarle a la gente qué es disbiosis.
La disbiosis de la microbiota intestinal es del desequilibrio de ese ecosistema microbiano, de esos bichitos que tenemos en el intestino. Esa disbiosis es el desequilibrio, la rebeldía en la microbiota intestinal, que son las bacterias, virus, hongos, parásitos que tenemos en el ecosistema digestivo. ¿Eso ocurre por la calidad de alimentos que consumen los paraguayos? La disbiosis de la microbiota intestinal, por sobre todo, sí depende de la calidad de la alimentación, y sabemos que el paraguayo come mucha grasa mala, mucho azúcar, mucha harina, mucha carne y pocos vegetales. Eso ya es un factor súper prevalente para que uno sufra de una disbiosis de la microbiota intestinal. Pero también, por ejemplo, en el caso de este gen, ¿verdad?, del moco protector, está la medicación. Nosotros tomamos muchos medicamentos sin indicación médica. La automedicación sería, ¿no? La automedicación. Sí. Porque hay veces que necesitamos el medicamento y hay que tomarlo. Sí. Pero somos muy de automedicarnos, me parece, todavía. Ahora, qué terrible, ¿no? De no hacer un cambio radical en nuestros hábitos de vida. Digo, si ya nuestros genes nos están arrojando esta información a través de los test genéticos, con los años, nuestras futuras generaciones, a las que se van a sumar más enfermedades, porque hoy tenemos asociado el tema del ocio, el uso indiscriminado de la tecnología, tenemos el tema también de los alimentos ultraprocesados, que hoy los chicos prefieren comer una hamburguesa, la papa frita o las gaseosas. O sea que estamos ante una situación bastante compleja, ¿no? Sí, bastante complicada. Es el estilo de vida, todo es rápido, Sí. todo es en el momento. Y por eso digo, de aquí a una tercera generación, por ejemplo, de nuestros nietos, otra va a ser la realidad. O sea que ahora habría ya que empezar a tomar conciencia de ello. Ya nosotros teníamos que empezar a cuidarnos para pasar lo mejor de nuestros genes y la epigenética a nuestra descendencia. Estos test también permiten conocer a nivel cognitivo, a nivel intelectual. ¿Qué más? ¿Qué otra información? Contanos, porque es súper interesante este tema. Tenemos información de la salud neurológica. Ajá. Tenemos, por ejemplo, marcadores que dan referencia a la carga genética a tener enfermedades como, por ejemplo, el Alzheimer. El gen se llama APOE4 y algunos de los test dan esa info de vuelta. Es carga genética, no es una sentencia. Claro, eso es muy importante también aclarar, porque es lo mismo que decimos. Sin tener el test, por ejemplo, yo sé bien mi carga genética por los acontecimientos familiares en los que he perdido abuelos, padres, hermanos. Entonces yo sé mi carga genética, ¿ok? Pero si yo me hago un test genético hoy, esto me va a corroborar mi carga genética, que no significa que yo vaya a morir de lo que murió mi abuela, mi abuelo, mi hermana o mi hermano. ¿Es así? Es así mismo. Si nos hacemos cargo del estilo de vida, es totalmente prevenible. Uh-huh. No es para asustarse, porque mucha gente va a decir, ay, ¿para qué quiero saber? Ya estoy escuchando. ¿Para qué quiero saber de qué me voy a morir? Pero no pasa por ahí. No pasa a convivir mejor sabiendo y accediendo a información, fundamentalmente, ¿no? Por supuesto, y cuidándonos, ¿verdad? Pues desde el momento que tenemos esa información, bueno, entonces los hijos también tendríamos que tratar de cuidarle de esos aspectos. Exacto. Bueno, ahora vamos a hablar de cómo mejorar nuestro estilo de vida, ya que aprovechando tu conocimiento de nutricionista funcional, ¿sí? Que siempre también la vemos a Jime haciendo contenidos para redes sociales. Nos vas a decir tu Instagram también para que la gente te siga, que hasta recetas Jime comparte y me encanta los recorridos en el súper y todo lo demás. Y los súper te ven, te van a echar con una escoba de ahí, pero bueno, está muy bueno hablar de salud y en todos lados, porque para que la gente tenga información así precisa y sobre todo así práctica, ¿no? Porque dice la gente, ¿qué como? Y bueno, y vos le decís que tiene que comer y cómo hacer con lo que tiene en la casa. A eso es lo que tenemos que acostumbrarnos, ¿no? Por supuesto, adecuarnos al paciente. Totalmente. Vamos al corte, ¿sí? Y volvemos ya con el último bloque de esta noche. Regresamos ya con el último bloque de esta noche. Estamos con la licenciada Jimena Quevedo. Ella es nutricionista clínica funcional, especialista en salud digestiva, alergias alimentarias, autoinmunidades, nutrigenética y metabolómica. ¿Eso dijimos que era? ¿Metabolómica?
Es la ciencia que estudia los metabolitos de las células. Eso fue lo primero que creo que desarrollamos, ¿no? Sí, empezamos luego por ahí. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a hablar ahora, antes de hablar de cómo mejorar nuestro estilo de vida y todo lo demás y todas las recomendaciones que tenés para hackear un poquito esto de nuestros test genéticos sin tener que hacer, ¿no? La gente va a querer saber en casa el costo, por ejemplo, de esto, Jimé. Los test genéticos más o menos, los costos rondan, te diría Lilian, entre tal vez 5 millones a 6 millones de guaraníes. Pero como te dije, es un test que uno se va a hacer una sola vez en la vida. De seguro va a ir bajando con el tiempo y con los años los costos para que sea más accesible. Pero es un test que te sirve para siempre. No vas a hacerlo 2 veces, 3 veces porque tus genes no van a cambiar. Y yo pienso también que tal vez dentro de 5 a 10 años ya los profesionales de la salud, la gran mayoría, se va a manejar mucho con diferentes tipos de test genéticos para prevenir y para mejorar la salud. Ya hay test genéticos de farmacogenética, por ejemplo. ¿Qué fármacos metaboliza una persona bien y qué fármacos no? Lo cual ayuda muchísimo en el campo de la medicina. Están los test de metabolómica, que son interesantísimos, que hablamos recién. Y los de nutrigenética, que son los que nosotros los nutris estamos utilizando hoy en día más comúnmente. Bueno, teniendo en cuenta los test de los genes de los paraguayos, los test genéticos que se realizan a los genes, a nuestros genes, ¿sí? ¿Qué considerás vos que tendríamos que cambiar para modificar ciertas enfermedades que están apareciendo, que no vamos a decir a lo largo de nuestra vida porque ya son enfermedades crónicas que están instaladas y de hecho muchas de ellas ya son prácticamente están dentro de las estadísticas, como por ejemplo la hipertensión, la diabetes, el colesterol alto y también las enfermedades cardiovasculares? Yo creo que teniendo en cuenta por lo menos los test que yo estoy viendo y los casos de pacientitos que estoy viendo, es interesantísimo, por ejemplo, empezar a tomar en serio el descanso. El descanso es súper importante porque activa y desactiva muchas hormonas, por ejemplo, la hormona del apetito y la saciedad. El descanso modula totalmente. El dormir bien, uno duerme mal y básicamente es una persona susceptible a consumir el 30% más de las calorías en el día. Tiene mucha más hambre esa persona. Y es un hambre que va a apuntar a calorías y energía rápida. Probablemente va a ser una persona que empieza a comer mucho más azúcar de lo común. Entonces el dormir bien resetea al cuerpo básicamente. También ayuda a que increíblemente la microbiota intestinal se module. Una persona que duerme mal tiene la microbiota totalmente desbalanceada, tiene mucha disbiosis. Una persona que duerme mal tiende mucho más a bajonearse anímicamente. Eso es otro punto importante, porque después del sueño tendríamos que hablar bastante del manejo del estrés. El manejo de estrés también, el estrés en sí, envejece y oxida mucho nuestras células. ¿Sí? O sea, la falta de sueño y el estrés están como asociadas también, podríamos decir, ¿no? Totalmente. Porque una persona estresada generalmente no duerme bien. O quiere dormir todo el día cuando ya hay un agotamiento. Ahora, hablando del sueño, es importante también decir que el sueño nocturno. Sí, el sueño nocturno es interesantísimo, que una persona duerma realmente de noche siempre que pueda y que durante la mañana se exponga a la luz solar. Eso es un punto interesante ahora que me estás comentando, porque la persona que se expone a la luz solar activa directamente, por ejemplo, los receptores que hacen que nosotros, las hormonas que hacen que nosotros nos sintamos más saciados. Increíblemente, salir al sol nos saca apetito. ¿Saca apetito? Mira, entonces todo el mundo va a estar en el sol ahora. ¿En serio? Mira, nunca lo asocié con que a mí me encanta el sol. El sol es fantástico, sí. Modula muchísimo nuestro ciclo circadiano y aparte que hace que nosotros podamos fijar la vitamina D. La mayoría de los paraguayos tienen la vitamina D por debajo de los valores ideales, que es otro punto importante. Hay mucho polimorfismo en la capacidad del cuerpo de fijar esa vitamina D. Probablemente otra indicación sería controlar la vitamina D una vez al año. No todos los seguros cubren la vitamina D, pero vale la pena invertir una vez al año y tomar un suplemento de vitamina D dado el caso, o bien salir al sol, que es también interesante. Ahora tal vez cuando hace calor no tan posible, pero buscar buenos horarios, por ejemplo a las 8 de la mañana, a las 9 de la mañana. La vitamina D se fija en esta parte del antebrazo. Entonces tendríamos que estar exponiéndonos un poquito al sol, a la mira, ventana. yo es la parte que menos tomo, ¿eh? O sea que acá. Sí, mira, se absorbe a este nivel. Esa es la parte. Fíjate cómo estoy blanca. Yo estoy blanca y acá estoy negrita. O sea, mira, qué buen dato. Bueno, pero también la vitamina D
hay que decir, no es para ir corriendo a comprar vitamina D porque la vitamina D es maravillosa, ¿ok? Porque estamos hablando de que esa vitamina también puede ser riesgosa tomando en ciertas dosis exageradas, ¿o no? La vitamina D siempre tenemos que tomarla según la indicación del médico o nutricionista especializado en el área, porque todo exceso también es malo todo exceso es malo. Uh-huh. Sí, tiene que estar prescripta por un profesional. Tiene que estar medida por primero. Un profesional, medida previamente y preferentemente siempre acompañada de vitamina K2. Ajá. O sea que no es solita tampoco. Mejor siempre que sea con vitamina K2 para que por sobre todo parte de esa vitamina D actúe sobre el calcio y se fije realmente en los huesos. La K2 es la responsable de eso. Ya, perfecto. Y hay creo que suplementos que vienen vitamina D con K2, ambos en uno solo. Ya tenemos en el mercado varias marcas de suplementos con vitamina K2, sí. Hoy es una realidad. Bueno, otra cosa que el paraguayo tendría que reforzar en cuanto a suplementación, por ejemplo, y alimentos. En cuanto a suplementación, sería interesante también, dado el caso, la mayoría de los paraguayos, estoy viendo a mis pacientitos paraguayos que tienen muchos tienen polimorfismos genéticos para formar omega 3, que es un tema bien polémico, porque el omega 3 uno en Paraguay, a nivel Paraguay, no puede llenar sus requerimientos de omega 3 diarios porque nadie come pescados de mar, de aguas profundas que se alimentan de algas todos los días. Totalmente. Entonces tal vez un suplemento de omega 3 sería interesante para la gran mayoría de la población. Ese polimorfismo se llama FADS1, FADS1, FADS2. Y estoy encontrando en la mayoría de los test. Ahora, el omega 3, ¿también los niños tendrían que tomar? Los niños, a partir de que empiezan la alimentación complementaria, tal vez sería interesante también un omega 3. Hoy ya tenemos en el mercado omega 3 en forma de jarabe, con sabor vainilla, chocolate, endulzado con stevia. Y en los niños tal vez en algunos casos se indica con más cantidad de la grasa DHA, que es una partecita del omega 3, que es más para la parte cognitiva. Bueno, otra suplementación sería también la vitamina C. ¿Cómo estamos ahí? En cuanto a yo te diría más bien las del complejo B. Ahí tenemos otro punto débil porque la mayoría también está procesando no tan bien, tal vez los genes no son tan eficaces para sintetizar la vitamina B9. ¿Qué hace la vitamina B9? La vitamina B9, también conocida o más bien conocida luego como ácido fólico, es una de las vitaminas del complejo B que son responsables, por ejemplo, en la formación de glóbulos rojos. Su deficiencia puede generar un tipo de anemia. También es responsable por la formación misma y la recuperación de las células del ADN justamente. También participan en la formación de serotonina, que es la hormona de la felicidad. Uh-huh. Y ayuda mucho a sostener el embarazo en el caso de la mujer. Ya. Y por supuesto tenemos que agregar que a toda esta suplementación debe acompañar una alimentación saludable y dejar estos hábitos, porque la comida de los paraguayos es una comida altamente calórica, hay que decirlo, ¿o no? Sí. O no necesariamente, o es por la forma que se elabora. A ver, ¿qué es lo que vos observás? Mira que no siempre el problema es la caloría de las comidas, porque hay personas que tienen una genética muy buena para metabolizar calorías. La composición y la calidad de esos alimentos tal vez serían la cuestión. Porque, por ejemplo, la población paraguaya está muy acostumbrada en usar grasas y aceites no muy buenos. Y ahí, por ejemplo, ese equilibrio entre omega 3, 6 y 9 se desbalancea y nos inflamamos mucho. Claro. Comemos mucho aceite de mucha girasol, mucha fritura. Tal vez cocinamos y usamos mal los aceites, mucha margarina o aceites vegetales. Y eso sí afecta bastante la calidad del colesterol y los triglicéridos. Los aceites prácticamente tienen que ser descartados ya de maíz y girasol. ¿Es así? ¿Es tanto así? Porque es como que demonizaron todo lo que se refiere a ese tipo de aceites en todos lados, yo estoy viendo. Sí, resulta ser que son aceites modificados, son trans, entonces el cuerpo no reconoce como algo común, no lo metaboliza como algo común y sí va directo para formar placas de ateroma. Uh-huh. Y hay mucha gente que utiliza 2 y 3 veces el mismo aceite. ¿Qué pasa con eso? Es aceite oxidado, es del doble de oxidativo que el aceite en crudo. Claro. Es cierto, el costo es menor, pero... Es mucho menor. Pero existen opciones también, Jimena, que siempre decimos acá en el programa, en los espacios de salud que me toca estar, como en ABC. Suelo decir de que existen opciones y alternativas. Está la grasa de chancho, está la manteca,
¿sí? Que son sustitutos. Son buenos sustitutos. La grasa de cerdo, la manteca de vaca, también, ¿por qué no? El maní es una fuente de grasa interesante que está al acceso de la mayoría, por lo menos. El maní es una legumbre que tiene grasas que el cuerpo también las procesa, las utiliza como fuente de energía. También se está estilando y estamos empezando a tener lindas marcas de aceites de aguacate, que es una grasa muy buena. Son aceites que de repente no dan tanto para cocinar, pero sí para usar en crudo. Claro. Modificar los hábitos también, esa modificación de hábitos de nuestras costumbres que están en nuestros genes. Fíjate qué fuerte es todo. No es que también de la noche a la mañana podemos cambiar absolutamente nuestra manera de alimentarnos, ¿no? Es un proceso, es un día a la vez, un hábito a la vez, pero persevera y triunfarás. Claro, pero no es tanto nuestra olla popular como lo que se suma a nuestra olla popular. En el sentido de los ultraprocesados que también se están juntando, porque hoy día vos salís y no tenés opciones de comer saludable en la calle y vos te das cuenta, sobre todo si te estás tratando de alimentar sanamente en tu casa. Los alimentos ultraprocesados son un verdadero problema, porque si hablamos de aceites o grasas, casi todos los alimentos ultraprocesados están preparados con aceites vegetales hidrogenados, trans, y son los responsables de desequilibrar ese equilibrio con el omega 3. Consumimos demasiado omega 6 y 9, demasiado mucho, entonces tenemos mucha inflamación y poquito omega 3 para desinflamarnos. Exacto, y a esto se suma harina, azúcar. Ajá. Una población súper harinera, súper dulcera, todo siempre es en un equilibrio. Sí, y bueno, la gente dirá, ay Dios mío, Lilian, ¿qué comemos? Jime, ¿qué comemos? Pero bueno, hay opciones, ¿sí? Sí, hay opciones. Hay opciones, es cuestión de volver a los alimentos reales, como decimos siempre acá con los profesionales, y bueno, y seguir a los profesionales que están trabajando en esto. Jime, ¿cómo la gente te sigue? ¿Dónde te encuentra, por favor? En redes sociales me pueden encontrar como Nutribiota PI, ahí siempre estamos compartiendo, como dijo Lilian, recetitas, vamos a los supermercados, mostramos alimentos, información, siempre tratamos de empoderar a la población. Y para cualquier consulta estoy a las órdenes en Clínica Esencial. Clínica Esencial está sobre Avenida Augusto Roa Bastos, casi Avenida España, en Paseo La Peregrina. Bueno, muchísimas gracias, Jimé, por tu tiempo. Un placer hablar y otro día vamos a invitarte para hablar de microbiota, que creo que hace muchísimo tiempo estuvimos hablando, pero siempre está bueno volver a repasar porque hay cosas nuevas que aprender. Siempre hay actualizaciones. Gracias a vos, Lilian, por la invitación. Un gusto. Un placer. Bueno, nos vamos nosotros agradeciendo como siempre a Biotic Pharma Calidad e Innovación por apoyar este programa, también a Emicofier por el estilismo, a la doctora Lorena González de la Clínica Galema por el tratamiento estético facial y a ustedes muchísimas gracias como siempre por estar ahí del otro lado acompañándonos como cada jueves. Será hasta el siguiente, por supuesto, aquí en Canal 21 de Tigo, en Canal 27 de Copaco y también pueden vernos a través de sus teléfonos, simplemente bajando la aplicación de EduCanal. Que tengan todos muy buena noche.